Estamos una vez más reunidos con el fin de aprender más del Señor, con el fin de estudiar profundamente la palabra del Señor. Sabemos que como comunidad de esperanza es precioso tener una amistad, poder tener una comunión, pero no podemos olvidarnos de estudiar profundamente la palabra de Dios. Nosotros nos basamos y nos conducimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y por eso es tan importante su estudio y la aplicación en nuestras vidas. Vamos a continuar hoy con el estudio de Isaías, como todas las semanas. Vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas más importantes y las que me gustaría que les queden así bien patentes con lo que tiene que ver el libro de Isaías. Así que bueno, primero vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Si bien esto nos da conocimiento, nos enseña historia, nos enseña geografía, pero lo principal es que lo podamos aprender para poder aplicarlo a nuestras vidas y ver qué tiene que ver con cada uno de nosotros. Oramos, ¿les parece? Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos a través de este medio, Señor, para poder estudiar y profundizar tu palabra. Señor, te pedimos que en estos minutos tu Espíritu Santo nos esté guiando y esté abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para aprender tus verdades y para aplicarlas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor infinito hacia nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, abrimos nuestras Biblias en Isaías. Vamos a compartir la presentación de hoy. Allí tenemos a una ilustración del profeta Isaías, que recordemos que este libro es uno de los profetas mayores. Los profetas mayores son 5, Isaías es el primero en orden de aparición bíblica, ¿verdad? Y se le dice profetas mayores por la extensión de sus libros. Recordemos que Isaías tiene 66 largos capítulos. Bien. Lugar y años de ministerio del profeta Isaías, recordemos que fue entre 740 y 700 antes de Cristo. La profecía de Isaías tenía 3 propósitos. El primero, convencer del pecado al pueblo de Judá, instruir en el deber y consolar en la aflicción. Habíamos visto la semana pasada la visión y el llamamiento de Isaías que está expresada en el capítulo 6. Aprendimos cosas riquísimas en este capítulo y vimos que cuando Dios llamó a Isaías, ese evento, esa visión, tuvo 3 partes. La primera, donde el profeta ve la gloria de Dios, tiene una visión de la gloria de Dios, fue algo realmente impactante, glorioso y que hacía sentir a Isaías totalmente disminuido, no porque el Señor nos quiera disminuir con nuestro concepto, sino porque frente a la grandeza de Dios, el ser humano se siente realmente pequeño. El enfrentarse con la presencia del Señor de manera tan vívida provocó un terror en Isaías. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que él mismo era pecador, a pesar de su trayectoria como profeta, como judío, él era pecador, él era de labios inmundos, y al estar enfrente a la presencia del Señor, él pudo descubrir, reconocer, el Espíritu Santo le mostró que él estaba en pecado y necesitaba ser purificado. Y accedió. Se le dio la oportunidad y él accedió. Y en los últimos versículos del capítulo 6, allí Isaías es encomendado a una misión. Dios le pide algo. Y recordemos que no fue nada fácil lo que el Señor le pidió cuando lo llamó. Le dijo, vas a ir a hablar a un pueblo sordo que no te va a escuchar, a un pueblo desobediente, a un pueblo de corazón duro. O sea que lo que le estaba pidiendo el Señor era algo muy
difícil, muy contrario a veces a lo que uno espera. Uno espera que el Señor te llame y que te muestre, no sé, el éxito, prosperidad. Y en realidad lo que Dios le estaba pidiendo a Isaías era realmente algo muy difícil de sobrellevar. Pero Isaías, él ya le había dicho, heme aquí, envíame a mí, y estaba dispuesto a obedecer al Señor. Estuvimos viendo la semana pasada un poco de historia y geografía de la región donde Isaías estaba ejerciendo su ministerio. Isaías vivía en el reino del sur, lo que era Judá, pero también tenía mucho que ver con el reino del norte. ¿Por qué? Porque el reino del norte, Israel, y el reino del sur, que era Judá, estaban viviendo un conflicto político muy importante. Entonces, este conflicto político abarca Judá e Israel, las que estamos acostumbrados a escuchar, Judá, reino del sur, Israel, reino del norte, y también estaban involucrados dos naciones extranjeras, Asiria y Siria, muy parecidos sus nombres y hacen que nos podamos entreverar. Cada una de estas naciones tenía sus reyes. En aquella época no había presidentes, se manejaban políticamente con los reyes, con el sistema de monarquía. Y ahí tenemos 4 personajes. Tenemos a Acaz, aquí, rey de Judá. Tenemos a Peca, el rey de Israel. Tenemos a Tiglat, rey de Asiria. Y tenemos a Resín, rey de Siria. Entre ellos tenían que buscar alianza. El conflicto comenzó, recordemos, entre el reino del norte y el reino del sur, ¿no? Entre Israel y Judá. Cada uno de ellos buscó fortalecerse mediante la alianza de una nación extranjera. Bueno, ¿cómo se fortaleció Judá, el que era representado por el rey Acaz, haciendo alianza con quién? Con Asiria, cuyo rey era Tiglat. Parece un trabalenguas porque tienen nombres muy raros. Y el reino del norte, ¿con quién se alió? Con Siria, el rey Resín. Y aquí es donde se armaron los dos bandos. El nacional contra Peñarol, por decirlo así, se armó de esta manera, haciendo alianzas con naciones extranjeras. Recordemos que el Señor siempre sugirió y ordenó no hacer alianzas con naciones extranjeras. Esto fue lo que vimos hasta la semana pasada. Hoy vamos a avanzar y nos vamos a ir al capítulo 8. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y vamos a prestar mucha atención porque hay cosas que nos va a ser muy difícil de poder entender a simple vista. Vamos a leer Isaías, capítulo 8, versículos 1 al 4. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher, Salal, Asbaz. Junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher, Salal, Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Un poco difícil de comprender, pero vamos a lo que el Señor le pidió a Isaías. Él le pidió que escribiera en una tabla esta inscripción que a mí me cuesta muchísimo pronunciar bien. Maher, Salal, Asbaz. Esto tiene un significado y es el despojo se apresura, la presa se precipita. Un poco trabalenguas también, pero que significaba algo. Dios le dijo a Isaías, tráete por testigos a 2 sacerdotes, Urías y Zacarías. Acá estaba. ¿Y qué le dijo Dios a Isaías? Bueno,
vas a tener un hijo, vieron que dice, me llegué a la profetisa, bueno, hicieron lo que tenía que hacer los dos esposos y conciben un hijo y Dios le ordena que le ponga este nombre, difícil de pronunciar, cuyo significado es el que está allí en la pantalla. El despojo se apresura, la presa se precipita. Aquí la vida de Isaías y su descendiente estaba llevando el mensaje que Dios tenía para la nación judía. Ahí vemos al bebé, qué tierno, que traía el mensaje. ¿Qué significado tenía para la nación? Y era que Asiria iba a invadir a Israel. ¿tá? Recordemos que Judá estaba haciendo alianza con Asiria y Asiria iba a ir contra el rival, digamos, de Judá, que era Israel. Y también iban a ir contra Siria, porque Israel y Siria estaban juntos. ¿Y qué mensaje le estaba dando? Bueno, antes de que el niño aprenda a hablar, Asiria iba a invadir Israel y a Siria. ¿Está? O sea, parece un trabalengua porque Asiria y Siria son medios parecidos, pero como que iba a estar protegida de alguna manera la nación judía. ¿Se entendió ahí o tienen alguna pregunta? Claro, está bien. Bien, o sea, Judá iba a estar protegido. La amenaza que había de que Israel los quería invadir con la ayuda de Siria, que se quedaran tranquilos porque Asiria iba a invadir a Israel y los iba a repeler, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a los versículos 5 al 8. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. ¿A quién le está hablando acá? Bueno, para entender esto, que para nosotros nos es muy lejano y quizás desconocido, tenemos que entender qué significado tiene la cisterna de Siloé. La cisterna de Siloé, acá hay una foto de lo que sería actualmente, ¿no? Es un depósito de agua grande, pero es agua mansa y tranquila, no hay olas, no hay corriente, es un agua tranquila. Y está ubicada en un valle al sudeste del monte de Sión, en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén es la capital de Judá. Abastecida del agua del túnel de Ezequías, un estrecho conducto que es excavado en piedra, que tiene una distancia más o menos de 600 metros. El túnel de Ezequías se abastece de aguas que surgen más allá del área del templo. ¿tá? Esto todo es cercano al templo de Jerusalén, donde hay un acueducto, un depósito de agua que se abastece por aguas que surgen lejos del templo. Después habla del río Éufrates. El río Éufrates es un río con mucha fuerza. Acá tenemos una foto bastante actualizada también del río Éufrates. Vieron que tiene si bien no es muy ancho, pero tiene un buen caudal de agua y corre desde las montañas de Turquía a través de Irak y llega hasta el Golfo Pérsico. Bueno, acá hay como una contraposición entre la cisterna de Siloé y el río Éufrates. ¿Qué es lo que quiere decir con esta comparación, con esta ilustración? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Dice, las aguas del Siloé que corren mansamente, el Señor hace subir sobre ellos agua de los ríos impetuosas y muchas, esto es el rey de Asiria. Entonces, ¿qué es lo que declara el Señor? Que alegrarse o apoyar
en la política de Resín es participar de su ruina. Judá, en un futuro, miren lo que está anunciando el Señor, iba a ser invadida por los asirios y iban a llegar a Jerusalén. ¿Pero cómo? Los asirios no eran los que estaban aliados con los judíos, con el reino de Judá. Era así, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, acá claro. el Señor les estaba, si recordamos anteriormente, el Señor ordena, pide que no hagas alianzas con naciones extranjeras. Entonces, ¿qué pasaba? Judá lo iba a tomar como amigos a ellos, como protectores, por lo que había mencionado en los versículos anteriores. Pero, a su vez, ellos iban a ser invadidos por sus disque protectores. Ellos iban a llegar a Jerusalén y los iban a querer invadir también. Judá es la tierra de Emanuel y Judá también es la garganta. En esto que es medio difícil de comprender, a través del conocimiento de lo que representa cada cosa, podemos conocer lo que Dios le estaba diciendo a Isaías. Así que cuidado con la alianza con las naciones extranjeras. Versículos 9 al 15, leemos. Reúnanse pueblos y serán quebrantados, oigan todos los que son de lejanas tierras, cíñanse y serán quebrantados, dispónganse y serán quebrantados, tomen consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme porque Dios está con nosotros, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santifiquen. Sea vuestro temor, y a él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra, para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Es que el tener ese respeto al Señor está por encima de cualquier conspiración o cualquiera que se levante con las fuerzas humanas, ¿no? Los que van contra Dios van a ser consternados, es lo que significa el versículo 9. Dios iba a ir contra todos aquellos que se levantaran contra Dios. Aún el más astuto, el más inteligente, ese que se cree el más heavy de todos, aún ese se iba a ser anulado porque con Dios no se juega y el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces Jehová le ordena a Isaías que no se una a este pueblo con el temor de la conspiración que se había formado contra ellos, sino que donde tienen que depositar su confianza es en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dios con Isaías está adelantándose a lo que va a ocurrir. Entonces, no hagan alianza con los asirios, porque va a ir mal, finalmente ellos se van a levantar contra ustedes. No, ¿qué es lo que le está pidiendo el Señor? No confíen más en los asirios que en mí. Hay que depositar la confianza en el Señor. El primero es el Señor. Y saben que el ser humano muchas veces, sobre todo cuando no depende o no está acostumbrado, no está habituado a depender del Señor, se utiliza a Dios como el último recurso. Y díganme si no nos ha pasado, donde me incluyo, en mis épocas más flojas, que primero nos hacemos confianza con nuestra autosuficiencia, después quizás buscamos saber la dirección de los horóscopos,
que no es recomendable, ¿verdad? O después buscamos a los libros de autoayuda que quizás nos pueden servir muchísimo, nos pueden aconsejar, no digo que sean malos, son buenos. Cuando eso no nos alcanza, quizás buscamos consejos con diferentes personas y por allá cuando nada nos resultó, consultamos al Señor o depositamos nuestra última esperanza en el Señor. Y acá Dios está diciendo, es al revés, es al revés. Primero tienen que confiar en mí. Yo quiero que mi pueblo confíe en mí. Y en los versículos 11 al 15, él está diciendo que Dios sería santuario para los que se apoyen en él, para los que confían en él. Sin embargo, y en contraposición, iba a ser una piedra para tropezar para el resto de las personas, o sea, para los que ponen su confianza en las alianzas extranjeras. Una vez más, Dios se quiere presentar ante su pueblo para ser su Señor con mayúscula, para ser su Padre con mayúscula, de la misma manera que lo hace con nosotros. El Señor quiere que nosotros lo tengamos en el primer lugar, en todas las cosas. Nuestra primera confianza tiene que estar en el Señor. Y nos vamos a los versículos 16 al 22, que son bastante extensos, y lo vamos a leer desde acá de la pantalla, lo tenemos. En los versículos 16 al 18 dice, guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. Aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte de Sión. Isaías pone el testimonio, ¿no?, al cuidado de sus discípulos. Expresa su disposición de esperar a que Dios cumpliera su profecía. Y también recordó que él y su familia constituían señales para el pueblo. O sea, la familia de Isaías estaba haciendo un ejemplo y un mensaje mismo para el pueblo. No en vano su propio hijo transmitía, solo de llamarlo, un mensaje para el pueblo judío. Siguientes versículos. Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan. ¿Acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Bueno, yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. O sea que dice, si alguien viene y te dice, anda a consultarle a un dios falso, ¿no vieron que dice Dios con minúscula, o a los muertos, hacer algunos rituales que están muy lejos de lo que el Señor recomienda, muy lejos? ¿Qué le está diciendo? No, eso no lo hagan. Aténganse a la ley y al testimonio. Manténganse en el Señor. Busquen del Señor. Versículo 21. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. Y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. ¡Qué duro! Pero ¿qué es lo que está queriendo decir aquí? Está poniendo en contraposición a los adivinos contra la palabra de Dios. El pueblo estaba consultando a adivinos, a agoreros, a hechiceros, antes que consultar a el Señor. Entonces Isaías le está advirtiendo a sus discípulos que había mencionado anteriormente que no tienen que seguir estas prácticas. ¿Y dónde exhorta a buscar consejo? Al mismo Señor, que Dios les iba a dar luz. Si buscamos al Señor, Dios a través de su Espíritu Santo nos va a iluminar y nos va a mostrar cuál es el camino a tomar. ¿Sí? ¿Por acá vamos bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer?
No, vamos bien, yo voy bien. Muy bien. Entonces continuamos. Nos vamos al capítulo 9. El programa de Dios no es la oscuridad, dice allí el título. Uno lee y ve palabras muy duras, encuentra un futuro como de dolor, porque están anunciando el Señor una buena zarandeada para el pueblo de Israel. Pero el propósito de Dios no es que el pueblo termine en oscuridad, sino que todo lo contrario. Si leemos el título de este capítulo 9, por ejemplo, aquí en la versión de 1960 dice Nacimiento y reinado del Mesías. Aquí en esta nueva versión internacional que está en la pantalla dice Nos ha nacido un niño. Y este capítulo va a ser un capítulo de esperanza, una nota de esperanza para ver al futuro con mucha luz. Versículo 1 del capítulo 9 dice, a pesar de todo, vieron que veníamos del 8 de palabras duras, ¿no? A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos en el camino del mar, al otro lado del Jordán. ¿Qué está queriendo decir? Que aunque Neftalí y Zabulón, bueno, que son dos tribus distintos, uno representaba la alta Galilea y otro la baja Galilea, bueno, ellos serían asolados por el invasor, y esto, si queremos profundizar un poco más en la historia, podemos irnos a Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29, que hace referencia a esto que estamos mencionando. Y bueno, pero la nota de esperanza que le está dando aquí es que les aguardaba una época de gloria. Y hoy con el diario del lunes, con la Biblia completa, sabemos a quién nos estamos refiriendo. Pero imaginémonos que estuviéramos en la época de Isaías, que fuéramos el pueblo que rodeaba al profeta. Realmente era una promesa, era una esperanza para un futuro, para los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, pero además te iba a tener un futuro eterno que aún hasta el día de hoy lo podemos gozar, disfrutar mucho de nosotros por quién se está prometiendo aquí en estos versículos. Continuemos en los versículos 2 al 7 y acordémonos que lo que quiere decir el Señor acá es que no está buscando la oscuridad para su pueblo, sino todo lo contrario. Entonces nos está dando esta luz de esperanza. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego. Y acá viene la esperanza, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y vamos a analizar estos versículos. Lo puse aquí en diferentes colores para que después les pueda quedar este material, que lo puedan repasar y podamos ver los detalles que se ven aquí. El versículo 2, cuando refiere a este tipo de luz, hace referencia o nos hace ver como una luz que amanece. La luz que amanece que está quebrando, que está sobrepasando es la oscuridad de las tinieblas. Es esa luz del amanecer que es muy llena de esperanza.
Versículo 3. El aumento del gozo, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Versículo 4, habla de la liberación de la opresión. Sabemos que el pueblo de Judá fue quebrantado, fue muchos años después también fue conquistado, pero acá Dios ya le está adelantando que iban a tener una liberación de la opresión. Y también habla en el versículo 5 que iba a haber un pasaje, un cambio de la lucha hacia la paz. Iba a terminar la época de lucha, iba a comenzar el tiempo de paz. Y en los versículos 6 y 7, que habla específicamente del Mesías y las características que va a tener ese Mesías. ¿Qué iba a ser? Iba a ser una persona, un ser dotado de autoridad. Y su nombre expresa muchísimas cosas y una naturaleza maravillosa, como dice allí. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora más adelante vamos a ver los detalles que denotan cada uno de estos nombres. Y otra característica que va a tener el Mesías es que iba a ser un administrador de paz y el gobierno que iba a instaurar iba a ser un gobierno de paz y un gobierno justo, tan necesario en todas las épocas de la historia. Los nombres del Mesías: admirable consejero. No es admirable uno y consejero el otro, sino que las dos características van juntas. Admirable consejero es un atributo de la omnisciencia de Dios, de la sabiduría de Dios. El mejor consejero viene de Dios, es el Señor. Dios fuerte, ¿qué es lo que denota? Es que va a ser un guerrero, va a ser un héroe divino. Recordemos que ellos esperaban un Mesías que fuera rey, ¿no? Y estaban acostumbrados en aquella época que el rey salía a las batallas, era el que estaba al frente, era el que comandaba el ejército. Bueno, Dios fuerte sugiere un guerrero divino, un héroe, un superhéroe. Padre eterno, Padre de la eternidad, un Padre que iba a ser perpetuamente Padre para la nación judía y sabemos que finalmente para la nación humana. Príncipe de paz, ¿qué es lo que demuestra? Es que iba a ser un instaurador de un gobierno feliz, donde se iba a ver bendición y donde realmente se iba a gozar de una verdadera prosperidad, que no solamente va en lo económico, porque podemos tener todo el dinero del mundo, pero no poder contar con paz interior. Bueno, el gobierno del Mesías iba a ser un gobierno de paz y una prosperidad en todos los sentidos de la vida. Seguimos avanzando y nos vamos al capítulo 9, versículo 8, hasta el capítulo 10, versículo 4. Y acá vamos a encontrar en todos estos versículos un poema que tiene 4 estrofas y se divide así como lo vemos acá. Primera estrofa, capítulo 9, versículos 8 al 12, y dice así: El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y las sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron la cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Y termina así esta estrofa: ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está
extendida. Si leemos los versículos, las estrofas siguientes, vamos a darnos cuenta que todos terminan con esta frase: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esto va a quedar en internet. Para los que quieran, yo les puedo pasar por WhatsApp las diapositivas para que ustedes lo puedan repasar en su casa y ver detenidamente este poema que termina en todas las frases: ni con todo eso ha cesado su furor, antes todavía su mano está extendida. Pero ¿qué es lo que quiere derrocar el Señor? ¿Qué es lo que quiere terminar Dios? Bueno, en la primera estrofa, Dios quiere terminar con una actitud, o con la actitud arrogante. Ya, recordemos que a Dios no le agradan los soberbios. La arrogancia y Dios no pueden ir juntos, no se llevan. El Señor quiere que su pueblo sea humilde de corazón. Israel iba a ser devorado por los sirios en el norte y por los filisteos en el sur. ¿Por qué? Porque habían tenido una actitud arrogante. En la segunda estrofa, ¿qué es lo que quiere terminar el Señor y borrar el Señor? Es una actitud no arrepentida del pueblo de Dios. ¿Tá? Entonces amenaza con la destrucción en medio de la batalla. En la tercera estrofa predice confusión y anarquía. Las tribus se iban a pelear entre sí. Las tribus de Israel, ¿verdad? Y en la cuarta estrofa habla de una despiadada crueldad de los ricos para oprimir a los pobres. Bueno, eso también lo quería terminar el Señor. ¿Tá? Todo esto, ¿con qué se iba a curar, por decirlo de alguna manera? A través de la cautividad, ¿sí? Israel se había comportado muy mal, había tenido todas estas actitudes que al Señor no le agradaban y era necesario intervenir. Y Dios iba a permitir que fueran conquistados y fueran oprimidos. ¿Quién iba a ser el instrumento de Dios para el castigo de Israel? Bueno, iba a ser Asiria, esta nación que en principio era unida con el reino del sur. Ay de Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Asiria, por un lado, iba a ser el instrumento de Dios para castigar a una nación hipócrita, a una nación que se había apartado de Dios. Asiria era inconsciente que estaba siendo usada por Dios para zarandear a su pueblo. Pero al mismo tiempo, Dios les iba a decir algo a los asirios también. Acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogante altivez de sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que está asegurando acá el Señor para su pueblo? Es que una vez que el Señor haya usado a Asiria para castigar a su pueblo, para zarandearlo, bueno, Dios a su vez iba a castigar a Asiria por haber tenido una actitud arrogante y cruel contra el pueblo de Dios. Así que no les iba a salir barato tampoco a los asirios levantarse contra el pueblo de Dios. Y finalmente vamos a ver en los versículos 20 al 22 nuevamente presente al remanente fiel. 10, 20 al 22 dice así: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Nuevamente el remanente fiel allí presente para continuar con el propósito de Dios, para continuar con el plan de redención del Señor. Y ya casi que finalizando, nos vamos al capítulo 11 y 12,
En esta sección de 2 capítulos comienza otra profecía mesiánica, otra profecía que nos va a adelantar la venida de ese rey, de esa esperanza renovadora que esperaban los judíos. 2 características principales del reino del Mesías. En el capítulo 9 habíamos hablado características especiales del propio Mesías. Ahora vamos a ver características del reino de Mesías, que en realidad también son 2 que tenía el propio Mesías. ¿Por qué? El reino iba a ser un reino de justicia, eso lo vemos en los versículos 4 y 5 del capítulo 11, que dice así: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Tá? Y en el versículo 10 va a afirmar que el reino del Mesías iba a ser un reino de paz. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa, gloriosa por esa paz insuperable que solamente el Señor puede dar. Había una eterna disputa entre Judá y Efraín. Efraín representa el reino del norte. Esa disputa, esa rivalidad, condujo a la división del reino, a la historia anterior de todo este tiempo que estamos viendo ahora, que lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Roboam y Jeroboam fueron los reyes de la división. Uno se fue para el reino del norte, otro se fue para el reino del sur. Bueno, esa rivalidad finalmente iba a terminarse. El pueblo iba a terminar unido, esa rivalidad iba a ser curada. Mira lo que dice el versículo 13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. O sea, se iba a terminar esa rivalidad y finalmente no iban a ser unidos otra vez. ¿Y qué iba a pasar? Las naciones de alrededor de este pueblo de Dios se iban a someter a su gobierno. Dice el versículo 14, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. O sea que ellos iban finalmente a poder dominar, no solamente dominarse a sí mismos y terminar con la rivalidad, sino que también iban a dominar las naciones vecinas. Habíamos dicho que el capítulo 11 es una profecía acerca del Mesías, y acá pueden ver el bosquejo del capítulo, que repito, aquellos que quieran y deseen, yo les puedo pasar estas diapositivas para que en la semana puedan repasar y profundizar en estos conocimientos. Acá está el bosquejo, cada uno de los puntos, y sería muy bueno que durante la semana ustedes lo puedan ver. Esta imagen, ¿a qué les hace acordar? Porque la hemos visto en las semanas anteriores. Yo, A ver, Jorge. al remanente que hablaba en el 6:13. Ese retorno, Retoño del retoño, Jacob. sí, disculpen. El Como el retoño, tronco cortado. exactamente. Y recordemos, después vamos a entenderlo bien, porque esto también tiene mucho que ver con el Mesías, ese retoño, esa nueva nación que iba a nacer, valga la redundancia, lo iban a empezar a visualizar a través de la profecía de Isaías. Y nos vamos al capítulo 12, que es un himno de acción de gracias, y este himno iba a ser cantado por ese remanente redimido al regreso de la cautividad. Dice así: en aquel día dirás,
Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación. O sea, todo creyente iba a entonar este cántico de alabanza, es lo que dicen estos 3 versículos. Versículo 4. Y dirás en aquel día: canten a Jehová, aclamen su nombre, hagan célebres en los pueblos sus obras, recuerden que su nombre es engrandecido. Canten salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Muchos se van a unir. ¿Por qué? ¿Por cuál beneficio? ¿Cuál iba a ser el bien común? El común denominador es la salvación que ofrece el Santo de Israel. Esa iba a ser el espíritu de la alabanza, poder engrandecer al Dios de la salvación. Y por aquí vamos terminando y me gustaría saber, conocer cómo esto afecta a sus vidas, que si pueden denotar o pueden descubrir qué es lo que tiene el Señor para ustedes al conocer este tipo de palabras. Sabemos que el Señor, cuando va a hablar, lo hizo, la Biblia está escrita hace muchos años, pero está vigente en todos los tiempos. Y cada vez que la leo yo tengo que preguntar, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Ha hecho algo en sus vidas estas palabras del libro de Isaías? ¿Les ha hablado el Señor? Personalmente puedo decir que sí, y cada vez que lo leo descubro algo nuevo o algo que tengo que trabajar más en mi vida. Personalmente puedo decir lo de la confianza al Señor, ¿no? Y tenerlo siempre en el primer lugar. Muchas veces nos confiamos en nuestra autosuficiencia, lo hablo de manera personal, pero realmente tenemos que depender cada día más del Señor. ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Quiera decir algo? ¿Sumar? ¿Comentar? ¿Dar testimonio? Creo que Mario está levantando la mano. A ver. Ahí está, ¿ahora? Ahora sí lo escuchamos. Muy bien. Bueno, te digo, Isaías es un mundo de investigación, ¿no? De descubrimiento. Va descubriendo aquellas cosas que nosotros las teníamos, personalmente yo digo en mi vida, como una teoría, como una cosa. El recorrido de Isaías va mostrando desde el principio hasta esto la presencia de Jesús en todo, ¿verdad? Va mostrando la presencia de Jesús en todo. Así es. En la vida de uno, en la vida personal, yo que sé, tantas cosas. Vemos los defectos que tenemos, porque reconocemos los defectos que tenemos, que a veces decimos, no, yo las sé todas, yo soy esto. No. Si habrá que aprender, y el Señor tiene para un reto, es el Padre auténtico Padre, para el reto, la palabra de consolación. Eso es lo que llevamos hasta ahora en Isaías, y pienso que capítulo a capítulo, versículo a versículo, va creciendo más. Así es. Gracias, Mario. Así es, el Señor se revela en nuestras vidas. A veces podemos tener muchos años en el camino del Señor, como lo tenía Isaías, pero aún así había cosas para corregir. ¿Jorge? Este papelito lo anoté en la clase anterior porque me llamó la atención el verso 13 del capítulo 6, cuando y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Digo, cómo Dios, a pesar de todo el pecado, de los pecadores, aún guarda
y respeta el pequeño remanente de santos. ¿Cómo aún cuando abandonamos a Dios, en mi caso, cómo Dios guardó el pequeño remanente de fe en mi corazón para ahora, en estos últimos años, hacerla crecer nuevamente con otra fuerza? Lindo. Entonces, ¿cómo Dios trabaja? ¿Cómo trabaja Dios sobre el pecado o sobre aquel que, como yo, abandonó la obra? ¿Verdad? ¿Cómo rescata ese pequeño hilo de fe que queda? ¿Verdad? Para que esa simiente crezca y, como dijo, crezca con más fuerza del tocón. Crezca con más fuerza del tocón. Esos son los misterios de cómo el Señor obra. Exactamente. Precioso. ¿Alguien más? Gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera expresar algo? ¿Cómo ha influido, cómo les ha bendecido el estudio del libro de Isaías? ¿Alguien? Leticia me parece que iba a hablar. Isaías a mí me deja, cada vez que lo leo siempre me enseña algo nuevo. Qué lindo. Lo que iba a comentar un poco, quizás solo para tener presente lo que es acá, lo que decía Jorge, y en el tema del remanente, ¿verdad? Es cómo es importante ver que Dios siempre guardará y preservará a esas personas que confían en Él hasta el último momento. Y me viene a memoria ese versículo que dice, no recuerdo bien, solo lo parafraseo, es que nadie te puede quitar de la mano de Dios. Es decir, estás en la mano de Dios. Nadie te arrebatará de mi mano. Exactamente. Entonces, cuando vemos eso, sabemos que Dios nos tiene en su mano. Él, la Biblia dice que nos escogió, nos predestinó, pero también, obviamente, en ese punto lo podemos ver y saber y decir que por gracia nosotros tenemos eso, que por gracia nosotros vemos que Dios está y va a cumplir su obra en nosotros. Ahora, lo importante de lo que tenemos que... Si se dieron cuenta, en un momento hablaba sobre la hechicería, sobre el tema de... ¿cómo decir? Consulta de los adivinos. Y hoy justo tocábamos en el devocional, en la parte del devocional, tocaba ese tema que no debemos, obviamente, y no debemos confiar en nada más que no sea el Señor. Así que, hermanos, si se dan cuenta, la Biblia siempre nos está hablando, siempre se está conectando, vamos a decirlo así, se conecta, sus versículos es una sola línea, obviamente, que nos enseña que debemos seguir caminando en el camino del Señor, que debemos seguir siendo esos remanentes. Ahora, ese parte de ese remanente también es un tema escatológico, vamos a decir, para un futuro también de lo que vendrá. Tanto iba a ser para lo que era en el momento que estaban viviendo, como en un momento que va a pasar con Israel cuando venga el Señor en su segunda venida. Pero eso ya es otro tema que más adelante se van a ir dando cuenta en Isaías cómo se va tocando también. Hermanos, sigamos creciendo en el Señor, sigamos creciendo en su palabra, que es de la manera que nosotros sabemos que podemos aferrarnos a Él y crecer, estar fuertes. Estamos en tiempos en los cuales no podemos estar débiles, no podemos estar flacucho, como diría alguien, por ejemplo, estar desnutridos de la palabra de Dios. Debemos de cuidarnos, hermanos. Y créanmelo, hermanos, que cada vez vendrán situaciones en las cuales la fe será probada, pero nuestra fe tiene que estar firme en ella y crecer en la palabra. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí también y querer crecer. Eso es importante. Valoramos y les damos un aplauso para ustedes que han estado ahí, que han estado queriendo escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves. Y sí, nos vemos el sábado y estamos en contacto toda la semana. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.